Este es un discurso jasídico del Rebbe anterior, el Frierdiker Rebbe, Yosef Yitzhak de Lubavitch. Hubo unos años en que él vivió en Estados Unidos, los últimos años de su vida, y había una revista que se llamaba Akriya Ve'Akedusha. La traducción literal sería como el llamado y la santidad, una cosa así, son para Dios, algo por el estilo. Ese era el título. Y el Rebbe anterior tenía una columna en esa revista y ponía discursos jasídicos. En general, la revista era en Yiddish y los discursos jasídicos eran en Yiddish. Entonces, este libro en particular es una traducción al hebreo de esos discursos jasídicos de Yiddish, que son discursos jasídicos más cortos, como era para un público bastante amplio, son más sencillos, mucho más tranquilos, digamos, no tienen tanta complejidad como los clásicos discursos que estudiamos nosotros, y este discurso en particular no habla directamente de Shavuot, qué es Shavuot y qué pasó en Shavuot, no, pero sí habla básicamente de la neshome, del alma, y vamos a ver cómo el alma fue modificada, digamos, por Shavuot. Bekitsur, en resumen, ahora lo vamos a leer, pero en resumen, la idea es que a través del estudio de Torah, que fue entregada en Shavuot, es que el alma obtiene un poder que antes de tener la Torah a su disposición no lo tenía. Era imposible, básicamente. Esto, digamos, la modificación de Shavuot al respecto de lo que el alma puede lograr. A lo largo del discurso vamos a tocar los potenciales del alma, la capacidad del alma, la voluntad del alma, el alma divina, el alma animal. Vamos a tocar varios conceptos que en algunos otros casos ya los hemos hablado. Y un punto más, antes de empezar, 2 puntos más. Punto número 1, no lo voy a leer en el hebreo, directamente lo voy a leer en castellano. Vamos a ir traduciéndolo así online, digamos. Y el punto número 2 hay que entender un poquitito el contexto. Esto es Tafshin Gimel, 1943. Estados Unidos, 1943. Plena guerra, claro. Plena Segunda Guerra Mundial. Y más allá de la guerra en sí, porque en Estados Unidos, concretamente hablando, no había guerra. Digamos que era medio lejos. En Europa, lo que sea, estaba en guerra el país. No me acuerdo qué año entró, pero no importa. 1941, con Pearl Harbor. Ok, bueno, listo. Ahí estaba. Estaba en guerra el país. Había racionamientos, sí, había dificultades, pero el punto que yo quiero sacar es, el Rebbe estaba hablando, de vuelta, una revista de amplia difusión, el Rebbe estaba hablando a Yehudim que en muchos casos se veían como forzados a transgredir Torah y Mitzvot para trabajar, para tener pan, y a un Estados Unidos que estaba muy, muy olvidado de Torah y Mitzvot, el mundo judío, ¿no? Muy olvidado, muy dejado. Entonces el Rebbe se ve como va apoyando, como va diciendo, mirá, esto es importante, esto hacerlo. Bien simple, bien sencillo. La gente que se burla de vos, no les prestes atención. Ese tipo de cosas. Porque era la época, era el lugar. Había que revivir, o no sé si directamente hacer nacer, el judaísmo auténtico en Estados Unidos, en esa época. Hoy en día ya es otro universo. Pero por eso van a ver, de vuelta, algunos conceptos sencillos. Y al final del discurso habla en forma concreta a los que se burlan de vos, hay diferentes tipos de personas que se pueden burlar y decirte esto o aquello. El contexto es ese, un Estados Unidos en donde el mundo ortodoxo era minúsculo, y el grueso del pueblo judío, que encima vivía en Estados Unidos, el grueso del pueblo judío estaba totalmente alejado de Torah y Mitzvot. Esto es lo que vamos a ver. Buenas. Hola. El discurso empieza con un pasuk. De vuelta, no voy a leer todas las cosas en hebreo, voy a leer algunas partes nomás. El pasuk es un versículo de Shir Hashirim, el cantante de los cantares. Mashheini ajareja norutza, Haviani amelech hadara, nagila benizmo habach. Traducción literal. Tira de mí, Mashheini leamshich, tira de mí. La traducción que voy a dar no tiene sentido, pero a propósito lo voy a traducir así, porque es la traducción literal, y después el Rebbe va a explicar lo que dicen otros comentarios. Tira de mí, tras de ti correremos, tráeme el rey a su cuarto, vamos a alegrarnos en ti. Todo el versículo está loco, porque empieza hablando en singular, en el medio habla en plural, después pasa a singular de vuelta. Es un versículo rarísimo. De vuelta, Mashheini, tira de mí, ajareja narutza, correremos tras de ti. Haviani, tráeme Hamelech Hadara a su cuarto. Nagila benizru habach, vamos a alegrarnos en ti.
en plural, vamos, a alegrarnos, nos alegraremos en ti. Eso es el cantar de los cantares. Shir Hashirim, sí señor. ¿Me explicás cómo que es? ¿Qué es Shir Hashirim? Sí, El Cantar de los Cantares es un libro que escribió Shlomo Amelech, el rey Salomón. El sentido literal es la relación entre un hombre y una mujer. Habla del beso y bésame y abrázame y qué sé yo, qué sé cuánto. Y sos linda y sos lindo y negrita, mi negrito, una cosa así. Pero sí, es así, todo el Cantar de los Cantares. Pero BMS en realidad está hablando de la relación entre Dios y el pueblo judío. Ese es el concepto, sí. Y esto es lo que va a traer el Rebbe acá. Rashi explica de la siguiente manera este versículo. Tira de mí, tras de ti correremos. Es el pueblo judío que le está diciendo a Dios. Yo escuché, ¿cuál es la frase que dice Dios, el pueblo judío a Dios? Yo escuché de tus enviados, que son Moshe y Aarón. Estamos hablando del pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto, antes de salir de Egipto. Yo escuché de tus enviados, que son Moshe y Aarón, una indicación, como que vamos a salir, ¡hey! Nos vamos de Egipto. Escuché esto. Que vos dijiste, le dice el pueblo judío a Dios, Lem Shaheini, que me vas a llevar. Vos dijiste que nos vas a sacar de Egipto. Nos vas a arrastrar de acá, por así decir. Y yo dije, pues tras de ti correremos, todo el pueblo judío. Todo el pueblo judío. El segundo pedacito, tráeme a tu cuarto el rey. Inclusive hoy en día todavía tenemos alegría en que nos juntamos, nos apegamos a ti. Esto es lo que dice Rashi. Explica el Rebbe, el rey Salomón dice este versículo con inspiración divina sobre la situación del pueblo judío en el momento de la salida de Egipto. En el momento que el pueblo judío estaba yéndose de Egipto a través del Yam Suf, del mar de juncos y en el desierto, ¿hacia dónde iban? Hacia el monte Sinai a recibir la Torá. Y esto es lo que dice el versículo, Mashheini, tira de mí. Cuando yo estaba en Egipto, escuché de tus enviados, de vuelta Moshe y Aarón, que vos, bendito seas, querés sacarnos hacia ti, querés sacarnos de Egipto y llevarnos hacia vos, hacia ti. Entonces yo dije, no solamente voy a ir hacia ti, voy a correr. Narutza es correr. Porque en realidad, andar se puede traducir de dos maneras. Se puede traducir como andar forzado, o se puede traducir andar en forma suave, tranquilo. Eso es andar. O sea, podés ir rápido, podés ir, eso es ir. Pero correr indica que no sos forzado. Cuando vos corres es porque corres con razón, con voluntad, con alegría y con la cabeza alta, digamos. Entonces, esto es lo que quiere decir Ajareja Narutza, correremos tras de ti, con placer, con ganas. Narut, si vos cambiás las letras, es razón. Razón, sí, pará, no llegamos. Paciencia. Sí. Y Sziner también. En hebreo se habla de eso, sí. La alegría de anhelo, de voluntad. Sí. Entonces, el tema de este asunto de correr, ¿por qué el versículo dice Narutza, vamos a correr tras de ti, correremos tras de ti? Porque indica placer, indica ganas. Y es una expresión del pueblo judío de confianza. Porque así fue en la práctica, cuando el pueblo judío salió de Egipto, salieron con confianza, con entrega, Mesiras Nefesh, con entrega muy grande para salir al desierto, incluso en otros lugares, acá no está traído, pero Dios recuerda en forma constante, Lechte Hajarai, Gesed Neuraich, la bondad tuya cuando eras chiquita, Lechte Hajarai Bamidbar, Beretz Loizerua, cuando te fuiste tras de mí, dice Dios, ¿no? Como si fuese el hombre que le habla con una chica. Vos confiaste en mí, te fuiste tras de mí en el desierto. Está hablando del pueblo judío. Salieron sin ninguna preparación, sin nada. Dios dijo, vamos. Bueno, ¿a dónde vamos? No importa, vamos. Y el pueblo judío salió. Entonces, indica esta idea de correr. Vos decís que querés llevarme con vos. Yo voy a correr atrás tuyo. Con ganas. Entonces el pueblo judío fue en el desierto, en el mar, en el desierto, hasta que llegamos al monte Sinai para recibir la Torá. Y esta es la idea de la segunda parte del versículo, que me traiga el rey a su cuarto, vamos a alegrarnos en ti. Es decir, la idea de Mashheini, Bekitsur, el rey lo va a decir en un minutito. Dios saca al pueblo judío de Egipto.
49 días, le entrega la Torá en el monte Sinai. Entre la salida de Egipto y la entrega de la Torá en Shavuot hay 49 días. Esta idea de vamos a alegrarnos en ti, Bach, es la idea de la entrega de la Torá, ¿no? ¿Cómo te alegrás? ¿Cómo te acercás a Dios? A través de estudiar Torá. Entonces, Dios nos saca de Egipto, nosotros corremos tras de Él y nos da la Torá. Es un periodo, salida de Egipto, Dios nos arrastró de Egipto, Narutza, vamos a correr a lo largo de los 49 días que caminamos, digamos, en el desierto, con ganas de recibir la Torá, y en el momento que recibimos la Torá, Nagila Benitz Bejabaj, vamos a alegrarnos en ti. Ahora tenemos que entender, el Rebbe va a hacer varias preguntas sobre este versículo. ¿Por qué al comienzo del versículo dice, tira de mí, en singular, y después dice, correremos tras de ti, en plural? Lo pega. También, ¿por qué en el versículo dice las dos expresiones, tira de mí y correremos? No me acuerdo la palabra exacta, acá Shmuel va a decir, me va a ayudar, hablando de forma directa, una persona a otra. Formativa. Sí, no, uno enfrente del otro. Como quien le habla a la otra persona. Entonces, en primera persona, tira de mí, una cosa así. En realidad está diciendo como si fuera una forma casi incoativa, le está diciendo tira de mí y correremos. Incoativa en el sentido que lo está impulsando a la acción. No, yo te digo otra cosa. Noijak significa cara a cara. Cara a cara, sí. Yo estoy hablando con vos cara a cara. Pero la segunda parte del versículo dice, Haviani Amelech Hadaraf, que me traiga el rey a su cuarto. No es cara a cara. Ya no es cara a cara. Lo primero es una expresión de tipo real. Real, incoativo, en el sentido que le está diciendo, si tira de mí y vamos. En directo, primera persona. Directo. En la segunda no, la segunda es hipotético. Sí. Que me traiga el rey a su cuarto. Nistar se llama en hebreo. Como si fuese en tercera persona, ¿puede ser? No, está en subjuntivo. Está en subjuntivo. Ahí está, esa es la palabra. El modo del deseo. Subjuntivo. Y al final del versículo, de vuelta, Nagila Benitz Bejabaj. Vuelve a hablar de forma directa, vamos a alegrarnos en ti. Entonces, directo, subjuntivo, directo. ¿Qué está pasando? Y todo en el mismo versículo. Y también tenemos que entender las palabras del pueblo judío, que Rashi explica, lo trae del Midrash. Escuché de tus enviados que dijiste que me vas a sacar de aquí. Todo esto existe, tenemos que entender a qué se refiere en el servicio espiritual de cada uno de nosotros. Más allá de que la idea básica es la salida de Egipto y la entrega de la Torá, qué lindo, pero hoy estamos acá en La Plata. ¿Cómo se aplica esto para mí hoy? Tenemos que entender qué son los enviados, qué son aquellos que te tiran de ti y qué es que vamos a correr tras de ti. ¿A qué se refiere toda esta cuestión? Y la idea es la siguiente. La palabra mashheini, tira de mí, significa una revelación divina que viene de Dios, bendito sea, sin ningún tipo de preparación ni despertar de la persona. Una revelación divina de tal magnitud, digamos, que Dios se muestra a la persona y lo arrastra, te lleva. Incluso a personas mundanas, sencillas, simples como nosotros. Es como quien te demuestra su amor en forma tan, pero tan fuerte que no tenés otra que ir con esa persona. ¿Cómo se dice que no? Entonces, la idea de Mashheini es Dios se revela a cada uno de nosotros. Y como por ejemplo, una persona que compra un objeto nuevo, que saca el objeto del lugar en donde estaba y se lo lleva a otro lado. Se lleva a un negocio, compro un objeto, me lo llevo. Lo mínimo que puedo hacer. Esa idea de llevar, esa idea de arrastrar el objeto de un lugar a otro, se llama en la halajá kinyan, adquisición. Yo adquiero el objeto cuando me lo llevo hacia mí. Y la revelación divina de Dios, valga la redundancia, hacia el pueblo judío en Egipto fue esa meshija, esa proyección, ese arrastrar de Dios al pueblo judío, con lo cual Dios adquiere al pueblo judío, entre comillas, lo compra. Lo sacó, lo agarró de las narices y se lo llevó. Así de sencillo. Con ese arrastrado, Dios sacó al pueblo judío de la tierra de Egipto, en donde estaban hundidos, como explican nuestros sabios en la Kabbalah, en el Zohar, qué sé yo, en 49 portales de impureza. Y los puso al pueblo judío en un lugar espiritual mucho más refinado, porque mientras estaban en Mitzrayim, en Egipto, ellos podían escuchar
lo que los enviados de Dios decían, Moshe y Aarón, pero solamente podían escucharlo, no entendían lo que decían. Incluso, en la Torá misma está traído, la primera vez que Moshe va a hablar con el pueblo judío, Dios nos saca de acá, la gente no lo escuchó. Mi koitze ruach me voy de acá, dice el versículo, porque estaban tan metidos en sus trabajos, tan duro era la servidumbre, etcétera, que ni le prestaron atención a Moshe. Moshe vino con todas las ganas, nos vamos de Mitzrayim, Dios nos saca de acá. Tómatela, déjame hinchar, tengo que levantar esta piedra, tengo que levantar otra piedra, estoy ocupado con esto, no le prestaron atención. Entonces, no es que lo escuchaban, gente común y corriente escucha, pero no entendían lo que estaba pasando, no prestaban atención. No lo tomaban en serio. No, para nada. Cuando una persona está hundido en los portales de impureza, Dios libre y guarde, se vuelven, las personas, está hablando de una persona cualquiera, se vuelve gas, se vuelve ordinario. Y pero tan ordinario es la vida de una persona cuando la vive en forma impura, que en general no puede entender las palabras de los enviados de ayer. No que no escucha, no lo entiende. El tipo está acostumbrado, como yo siempre doy el ejemplo, es medio bruto, pero no importa, toda su vida come choripán en la cancha, va y grita, dale, del equipo que... Y vos venís y decís, mirá, hay una vida refinada. ¿Qué refinada? No sé de qué estás hablando. Tráeme choripán y seguimos gritando por la camiseta. No entiende que hay otro tipo de... Vamos a estudiar. ¿Qué estudiar qué? Está en otra sintonía. Totalmente, eso es lo que está diciendo. Está metido en el mundo real, en el mundo de las cosas, y tan hundido está en eso que no puede ver que hay otra dimensión. ¿Cómo estudiar? No existe estudiar. ¿De qué estás hablando? Lo único que existe es hinchar por el equipo para que meta goles. Eso es todo lo que me importa en la vida. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa con el chico carenciado? Lo queremos sacar a estudiar. Es difícil, queremos hablar de un futuro y el tipo lo que quiere es lo de ahora. ¿Qué futuro? Yo tengo que juntar plata en la esquina. Claro. ¿Sí? Ahí puedo comprarme caramelos. ¿Qué futuro estás hablando? No, pero claro, tiene su realidad. ¿Sí? Lo que pasa es que es una realidad extremadamente ordinaria. Yo no estoy acá para decir si la sociedad no le dio oportunidad. Ahora no es el momento de meterse en eso, no importa, realmente no importa. El punto es que está metido en una realidad que está totalmente hundido. Totalmente hundido. Y aunque le hables, no lo entiende. No. O las niñas de secundario metidas con sus noviecitos. Sí, Esto es sí. hacerse acompañar, como dicen en el norte. Sí. Y esas chicas, uno les explica, si vos le dejás de dar bolilla a esto y le das bola al estudio, invertís unas 6 horas por día, no funciona. no entienden. Y ahí está su salida. La vida de impureza, o sea, comer treif, comer cosas que no son kosher, transgredir llaves, llevan a la persona a negar en forma absoluta a Dios y a su Torá. Y no solamente pecan, sino que hacen pecar a otros. Entre paréntesis de vuelta, acá se va viendo, el Rebbe estaba hablando con un público específico, ¿sí? Pero el pueblo judío en Egipto, Mashheini, esto que Dios los arrastró, los sacó, por iniciativa de Dios, los sacó de los 49 portales de impureza en los cuales estaban hundidos, escucharon las palabras de los enviados de Dios y las entendieron, porque Dios los sacó. Moshe y Aarón, escucharon cuando Moshe y Aarón los quería sacar de allá, entonces los prestaron atención, pero porque Dios los sacó, no porque ellos estaban preparados para eso. Kitsu, resumen, explicamos que Mashheini, arrástrame, significa una revelación divina al pueblo judío en Egipto, que Dios los sacó de los 49 portales de impureza en los cuales estaban hundidos. Ajareja Narutza, entonces correremos tras de ti, significa el momento en que el pueblo judío salió de Egipto hasta la entrega de la Torá. Y esto es lo que se llama Narutza, correremos tras de ti, porque esa salida de Egipto fue con propia voluntad del pueblo judío, ellos quisieron y fue con total sacrificio. Por eso se llama correr, porque ellos quisieron. Y el último pedacito del versículo, que me traiga el rey a su cuarto, vamos a alegrarnos en ti, se refiere al momento concreto de la entrega de la Torá. Vamos a ver más adelante esto. Esto es lo que explicamos hasta acá. ¿Veis? Segundo capítulo, son capítulos cortitos. Estos 3 asuntos, ahora va a explicar al revés, sin paciencia. Estos 3 asuntos en Mashheini, en arrástrame, es decir, que hay una fuerza divina que sacó al pueblo judío de los 49 portales de impureza y recibimos un Ruach Tahara, digamos, un espíritu de pureza. Es decir, que hay cosas que escuchamos, conceptos que escuchamos y los entendimos, incluso lo que decía Moshe y Aarón los entendimos.
y andar, el tercer asunto, andar con sacrificio por propia voluntad para recibir la Torá, y el asunto mismo de recibir la Torá, son tres asuntos, de vuelta. Fuimos sacados de Mitzrayim, punto número 1, de los portales de impureza, que yo sé cuánto. Punto número 2, anduvimos con sacrificio en el desierto, y porque queríamos. Y punto número 3, que recibimos la Torá. Estos tres asuntos existen en nuestro servicio hoy en día. O sea, con esto el Rebbe explicó el versículo, vamos a pasar a cómo se aplica. Porque lo otro es historia. Está escrito, Uneshamois ani asisi. Yo hice, dice Dios, a través de un profeta, yo hice almas, en plural. Es decir, que Dios creó dos tipos de almas. Creó el alma divina y el alma animal. El Ekis es divina, Ba'amis es animal. Y dio estas dos almas en el interior de cada persona. Y esto es lo que significa Mashheini, tira de mí, arrástrame, en singular. Hay un solo alma que dice esto. La idea es el trabajo espiritual con el alma divina. Y Ajareja Narutza, correremos tras de ti, está en plural, mínimo plural es dos. Se refiere al trabajo con el alma animal. Que, entre paréntesis, no es el tema de acá del discurso, es largo, y yo me gustaría terminar por lo menos hoy esto, si no, no vamos a llegar a Shavuos, pero el alma animal tiene una virtud que el alma divina no la tiene. El alma divina es intelectual, como vamos a estudiar ahora, el alma animal es emocional. Entonces el alma animal le hace ganar al alma divina la capacidad de emoción, de correr, por eso dice Narutza, vamos a correr. El alma divina dice, ¡ay, yo lo quiero mucho a Dios! Pero todo acá, en el cop, en la cabeza. El alma animal le dice, no alcanza con la cabeza, hay que tener ganas. Entonces después terminan corriendo las dos, el alma divina y el alma animal. El alma divina le enseña al animal intelecto, el animal le enseña a la divina emoción, y al final las dos salen corriendo hacia Dios. Pero acá como que el Rebbe anda por otro lado, agarra por otro lugar, esto era un paréntesis. Entonces tenemos, tira de mí es el alma divina, juntos correremos es el alma animal, que se refiere al refinamiento de todas las chispas de divinidad que hay en las cosas materiales. Cada cosa en el universo tiene una chispa de Dios, una energía divina. A través de que utilizamos esa cosa en el servicio a Dios, refinamos esa cosa y revelamos esa chispa divina que está en la cosa. Esa chispa se eleva a su fuente y vuelve a unirse a Dios, su creador. Ahora bien, una vez que esa chispa se refina, la chispa de la cosa material, por ejemplo un vaso, lo que sea, se refina, y también ese refinamiento material, traduje mal, dado que las chispas de divinidad que se refinan son muchas, porque hay muchas cosas materiales, y también el mundo material es múltiple, hay muchos tipos de cosas, no solamente mucha cantidad, sino que muchos tipos, es por eso que ese refinamiento es en plural, narutza, correremos, porque hay muchas cosas en cantidad y en calidad que deben ser refinadas, pero el que refina es el alma divina, que es una sola. Entonces a través del poder del alma divina es que se refina el mundo, el alma animal y el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso dice, el alma divina dice, arrástrame, dame fuerzas, le dice a Dios, y los que corren, digamos, los que se acercan a Dios, los que vuelven hacia Dios, son todas las chispas del mundo material que tenemos a nuestro alrededor. ¿Estamos? Miran con caras, pero bueno. Para entender esto, vamos a plantearlo en las potenciales del alma. Rey va a explicar esto. A pesar de que la principal virtud del ser humano es el intelecto, porque la sabiduría, el conocimiento son virtudes de un ser humano, los animales no tienen esto, sin embargo, hay una fuerza, un potencial del alma superior al intelecto, que se llama Ratzon, voluntad. Porque la voluntad afecta directamente al intelecto. Si uno quiere una cosa, uno va a encontrar la forma de obtener esa cosa, racionalmente hablando. Y si uno no quiere una cosa, pues uno va a generar que esa cosa no funcione, digamos. Claro, va a racionalizar el rechazo. Sí. Cuando una persona tiene una voluntad verdadera, puede entender incluso los conceptos más ocultos y más profundos sobre esa cosa. Si realmente querés, lo podés entender.
Por eso un aprendizaje tiene que ser significativo. Sí, sí. Así también el alma divina, a pesar de que la principal virtud del alma divina es que tiene intelecto divino, piensa en Dios, es un alma divina, etc., y capta a Dios y entiende a Dios, sin embargo, lo principal es el Rotzen, la voluntad que tiene ese alma divina para vincularse a Dios. Quiere conectarse con Dios. Esto lo tenemos todos adentro. Ahora bien, este querer, este Rotzen, esta voluntad, se puede entender de dos maneras diferentes. Ahora, la voluntad, ¿cómo se activa una persona, por ejemplo? ¿Qué quiere decir cómo se activa? ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Qué la motoriza? ¿Qué motoriza la voluntad? Es una discusión eterna, no es eterna, pero es una discusión muy larga. ¿De qué se nutre, digamos? Claro, ¿qué la motoriza y qué la motiva? Es una discusión enorme, larga. Es una discusión muy larga. Debe tener varios componentes. No, BMS no, espera. Es una discusión muy larga. Hay 10 potenciales en el alma, intelectuales y emocionales. Son 3 intelectuales, 7 emocionales. Esto está en Tanya, ampliamente explicado, en Kabbalah, lo que sea. Pero por encima de esos 10 potenciales hay 2. Uno se llama Ratzon, voluntad, el otro se llama Tainug, placer. Tanug, placer. Y es una discusión enorme, ¿cuál viene antes? Si Ratzon o Tainug. Si la voluntad viene antes que el placer o el placer viene antes que la voluntad. Pero no necesariamente están en conflicto. Esperá, placer no significa... Esperá, ok, vale. O uno arriba del otro. Sí, placer no significa necesariamente que me gusta el chocolate. No, Podría ser, placer también. del ser, podría ser, pero es como un placer muy básico, muy animalístico, yo qué sé. Placer de existir, de ser o de entender. Bien, y están las dos perspectivas. Primero placer, después voluntad. Primero voluntad, después placer. ¿Cómo lo vemos esto? Muy simple. Primero es una posibilidad, es un camino, ahora va el otro. Vamos a por algún lado. Primero voluntad y después placer. ¿Por qué? Porque yo a través de querer algo, ¿qué es lo que lo motiva? No sé, pero a través de querer algo, puedo hacer que esa cosa me genere placer. De acuerdo. Y a través de rechazarlo con muchísima fuerza, porque no lo quiero, a pesar de ser algo placentero, lo puedo generar o puedo transformarlo en una experiencia no placentera. Simplemente porque yo no quiero. Porque no quiero. Por ejemplo, tontísimo, pero yo puedo ir al cine a ver una película que es una buena película, pero porque no quiero estar ahí, pues la película es una porquería. Y mi experiencia viendo esa película es mala. A pesar de que, objetivamente hablando, la película era buena. Pero simplemente porque yo no quiero estar acá. No quiero disfrutar de esta experiencia, por lo tanto la experiencia pasa a ser mala. A pesar de que esencialmente es buena. O lo mismo al revés. Algo que no es esencialmente bueno o placentero, si yo lo quiero, lo puedo transformar en una experiencia placentera. Esto es una perspectiva. Primero viene Ratzon, voluntad, y después viene placer. La otra perspectiva es justo al revés. Justo al revés. Algo que esencialmente es placentero, pues automáticamente yo lo voy a querer, si es placentero. El placer, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, el placer es la motivación de la voluntad, es el motor de la voluntad. Y algo que esencialmente, objetivamente no es placentero, pues yo no lo voy a querer, lo voy a rechazar. Lo voy a rechazar. Obviamente hay todo tipo de enfermedades, en el buen sentido le digo, no una persona enferma mental, pobrecito. Todo tipo de distorsiones, esa es una palabra un poco mejor. Todo tipo de distorsiones en donde cosas que esencialmente no son placenteras, no, estás cambiado, tenés el chip equivocado y lo haces una experiencia placentera y vas y lo querés. Por eso es que la persona quizás disfruta del camino de hacerlo y otro A veces sí. del fin, del objetivo que vas a lograr. Final, y ya A veces sí. Placer, o directamente ve que el camino va a ser Sí, placentero. a veces sí. Entonces vemos al placer como superior a la voluntad porque es el motor y la motivación de la voluntad. Están las dos opciones. Hay varios discursos hasídicos, hay un libro gordo, así de gordo es, literalmente, no es un chiste, se llama Samach Vav, es una serie de discursos del quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rashab,
en donde él discute esto ampliamente. Son como 4 o 5 discursos que va para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. La conclusión final es que existe un placer, se llama comus, un placer oculto, esencial en la persona, que es la motivación de la voluntad. El placer está por encima de la voluntad. A pesar de que, en forma revelada, como dijimos anteriormente, uno puede generar que una experiencia que esencialmente sea placentera no lo sea porque yo no quiero. Existe esto también, porque hay diferentes niveles en el placer. Hay un placer oculto, hay un placer revelado, pero la esencia básica, o sea, está el placer oculto, la voluntad y el placer revelado. Esto es algo largo, ¿sí? Que nos llevaría horas y horas y horas. Pero el punto es, lo más profundo, lo más esencial en la persona es ese placer oculto, el ser, existir. ¿Más esencial cómo? Lo más profundo y esencial en la persona es un nivel que se llama placer oculto, O sea, que es está la motivación encima- de la voluntad. Está encima de la voluntad. Sí, totalmente. O sea, es Sí. como. Pero a veces no lo vemos, no lo conocemos. Ver el nacer. ¿Eh? Ver el nacer. Esa es la semilla básica y lo más cercano a la esencia misma del ser humano, del ser, de la persona. Es el placer. Pero es un placer muy profundo de existir, de ser. No, esa es la verdadera motivación de la voluntad. Pero después hay un nivel de voluntad en el cual sí es manejable. Al revés, dije un nivel de placer, perdón. Hay un nivel de placer que sí es manejable. Pero ya no es el placer mismo esencial tuyo de ser. El placer que se expresa en me gusta el chocolate, me gusta esto, me gusta lo otro, y me gusta ir al cine. Pero esa película no la quiero ir a ver y por lo tanto es una porquería la película. Y estoy ahí sentado mal, de mal humor. Pero era buena y el director es bueno, bla, bla. No, no quiero. Existe eso también, pero ya no es el placer mismo esencial de la persona, el ser. No. Volviendo. La voluntad, dijimos que el alma divina tiene Rotzein, tiene voluntad de vincularse a Dios. Pero esta voluntad se puede entender de dos maneras diferentes. Hay una voluntad hacia Dios que surge a través del intelecto, de pensar, de meditar en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Por ejemplo, el Rebbe trae acá, por ejemplo, cuando una persona medita en asuntos divinos, por ejemplo, en la providencia divina, cómo Dios maneja todo el mundo. La persona sabe que existe una providencia, que Dios está manejando y supervisando cada cosa que ocurre con él, y cómo Dios dirige a la persona y a su familia. O, por ejemplo, uno puede meditar con el intelecto para entender qué significa que Dios creó algo de la nada absoluta, qué significa creación yesh me'ain, a través de la profundización en la grandeza de Dios y de entender en forma profunda estos conceptos, se despierta en la persona una voluntad de vincularse a Dios. Esta voluntad se proyecta de la profundización intelectual. ¿Se entiende hasta acá? Esto es un nivel de Rotzein, de voluntad. Ahora bien, es sabido que en el alma hay 5 niveles. Lo que viene ahora es un juego de palabras, así que no se pongan nerviosos, no pasa nada. Es simplemente una forma de apoyar o de probar lo que dijo antes el Rebbe, y es un juego de palabras. Hay 5 niveles en el alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Este nivel de voluntad que hablamos anteriormente, que es una voluntad que surge de lo intelectual, está situado en el nivel que se llama Neshama y Haya. Neshama y Haya. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Este nivel del cual hablamos está situado en Neshama y Haya. Y Ejida es el más elevado. ¿Cómo sabes? Porque hay un pasuk, hay un versículo que dice Nishmas Shakai Tevinem. Traducción literal: el alma de Dios te va a hacer entender. Como que el alma que tenés en tu interior te va a permitir entender cosas. Esto lo dice Iov hacia el final del libro. Toda la historia ahora no importa. Pero el punto es que aparece Neshama, la palabra Nishmas, Neshama, y Tevinem, Bina, entender. Neshama es entender. Ese es el nivel de Neshama. Y hay otro versículo que dice sobre Haya: Vea Jochma Tehaye. La Jochma, la sabiduría, te da vida. Y vemos que está Jochma y Haya. Bina es Neshama, Jochma es Haya. Es simplemente vinculando palabras, haciendo conexiones. Entonces todo lo que surja del intelecto, que es Jochma y Bina, sabiduría, entendimiento,
toda la voluntad que surja de estos niveles, pues va a ser una voluntad, valga la redundancia, despertada por el intelecto. Entonces este Rotzon, esta voluntad que surge de que la persona medita y entiende a Dios y profundiza, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿en qué nivel está parado? Neshama y Haya, en el nivel intelectual del alma. Ahora bien, toda voluntad hacia algo genera amor hacia esa cosa, y por lo tanto, el amor generado por esa voluntad intelectual, que surgió del pensamiento intelectual, está limitado. Porque es una voluntad limitada a la profundización intelectual. Cuanto más entiendas, pues más lo vas a querer, más excitado vas a estar por esa cosa. Esta es una forma de despertar ganas, digamos, motivación. Hay otra forma de motivación, hay otra forma de ratzon, de voluntad en el alma divina, para vincularse a Dios, que es una voluntad ilimitada, sin límites, que es muy superior a la voluntad despertada por el intelecto. Y es un tipo de voluntad, que no tiene preguntas de por qué, y cómo, y cuándo, nada, es ilimitado. Esta forma de voluntad no surge a través de pensar, porque acabamos de decir que los pensamientos son limitados de acuerdo a cuánto entiendas, sino que surge de un nivel del alma que es mucho más profundo, que se llama Yehida, por encima de Neshama y Haya. Surge de Yehida. Porque todo límite que la persona tiene en términos de la voluntad que estamos hablando, su motivación, todo límite que la persona tiene por surgir de un pensamiento intelectual, pues va a estar limitado su voluntad, su motivación, sus ganas, su amor, etc. Va a estar limitado a cuánto esa persona entienda. Pero el Rotzon, la voluntad que surge del alma, del nivel del alma que no está limitado a ninguna cosa, es una voluntad que se llama Yehida, surge de ese nivel que se llama Yehida, que la traducción de Yehida es única. ¿Y por qué se llama así? Porque está unido al Yohid, al único, que es Dios. Y Dios no tiene límites. ¿Estamos hasta acá? Son dos niveles de voluntad, de motivación diferentes. Este nivel de voluntad solamente se aplica a cosas divinas, a cosas espirituales que tengan que ver con Dios. Y solamente se encuentra en el alma divina. Y de vuelta, orientado hacia Dios. De hecho, en Hasides, acá el Rebbe no lo trae esto, no, en Hasides, el concepto de Rotzon, el concepto de voluntad, ¿qué significa voluntad? El concepto general es Hatiyas Hanefesh Lidvar Ma, es, en hebreo, Hatiyat Hanefesh, es inclinar el alma, ahí está, no me salía la palabra, inclinar el alma hacia algo, eso significa voluntad. Que yo me inclino hacia esto y digo, ok, esto es lo que yo quiero. La voluntad tiene la capacidad de agarrar al alma, es una especie de gancho del alma para inclinarlo hacia una cosa en particular, hacia esto. Pero ese es el nivel de voluntad que hablábamos antes, el intelectual. Yo quiero vasos, pues entonces voy a entregar mi vida entera a conseguir este asunto. Pero ¿qué es lo que me trae el placer? O sea, esto es algo que depende de cada uno, del alma de cada uno. Lo que para vos es el ser, para mí puede ser otra cosa. Claro, sí. Pero eso viene tipo grabado en la neshama, en el alma. Lo que pasa es que también se entrena y se puede, hay ciertas cosas que se pueden cambiar, ciertas que no. ¿Cómo encontrar exactamente el placer correcto de la persona para encontrar justamente la fuerza correcta? La respuesta más simple, no te va a gustar lo que voy a decir. Pero la respuesta más simple es Toire Mitzvahs. Esto es como cuando vos tocás la guitarra y está desafinada, ¿viste? Tocás la cuerda y suena horrible, ¿sí? Alguien que tiene oídos para escuchar las notas, dice, pará, esa guitarra está desafinada, suena horrible. Entonces, ¿qué hace? Tenés que ajustar y, digamos, objetivamente hablando, hay un punto en el cual esa cuerda está bien ajustada. Afinada, esa es la palabra correcta, afinada, y suena bien. Cualquier cosa más ajustada o menos ajustada, suena feo. Hay un punto en el cual está afinada, suena perfecto. ¿Cuál es el punto de afinación del Yehudí? Torah y Mitzvot.
Cuando el Yehudí vive de acuerdo a Torah y Mitzvot, está afinado. Y por lo tanto su vida es una vida con dicha, con osher, con aleph, con dicha, con alegría. Glatt se dice en Yiddish, suave, fluye. Cuando el Yehudí no está en el camino de Torah y Mitzvot, está como desafinado. ¿Quiere decir que no suena? No, sonar suena. Pero está desafinado, suena raro, es extraño. Y la persona se siente extraña. ¿Por qué? Es su óptimo. Bueno, el punto difícil, digamos, de esto es que eso es algo que está grabado en cada Yehudí. Y en la práctica, entre paréntesis, no es el tema del discurso, pero no importa, esto es lo que pasó en Matan Torah, esto es lo que pasó en Shavuot. Dios elige al pueblo judío y nos graba a fuego esto dentro nuestro. ¿Te gusta? Bien, vas a vivir feliz. ¿No te gusta? Vas a vivir toda tu vida conflictuado. You choose. Vos elegí. Haz lo que quieras. Hay una carta famosa del Rebbe, no me acuerdo todo el detalle de la carta, pero un tipo le escribió al Rebbe que es judío, él es judío, de mamá judía, qué sé yo, y estaba recontra enojado porque él no quería ser judío, quería convertirse a otra cosa. ¿Qué es esto de que me tienen que venir a decir a mí porque mi mamá es judía, yo soy judío? E intentó, y fue a una iglesia de acá, iglesia de allá, no me acuerdo todo el detalle de la carta, pero hizo todo tipo de procesos para convertirse a otra religión, y quería saber, usted rabino, ¿qué me puede decir para dejar de ser judío? Chao, ¿cuál es el sistema? Basta, me cansé de esto. Y el Rebbe le contesta en la carta, fíjate lo que es el judaísmo, fíjate lo que sos vos. Hiciste todo lo que podías, todo lo que estaba a tu alcance como ser humano para dejar de ser judío, transgrediendo toda la Torá, no te importa nada, no haces nada de lo que dice la Torá, y sin embargo te sentís judío. Te seguís sintiendo judío. Porque me estás escribiendo a mí, a ver qué podés hacer para dejar de sentirte judío. Bienvenido al judaísmo. Nunca te vas a dejar de sentir judío. Tenés dos opciones. Viví toda tu vida luchando contra vos mismo y no vas a dejar de sentirte judío, o aprendí a vivir con tu judaísmo, disfrutalo, enjoy, seguí el camino. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Cómo afinás la cuerda? Torah y Mitzvot. Está grabado en el interior de todo Yehudí, no se puede cambiar. No se puede cambiar. No. Dijimos entonces que la voluntad relacionada con lo intelectual está en el nivel de Haya, de Neshama y Haya, intelectual. Y es limitada de acuerdo al intelecto. La voluntad que está relacionada con Yehida, que es lo más profundo de la Neshama, lo más elevado del alma del ser humano, del Yehudí, lo que sea, se llama Yehida, que significa única, y está conectada con Yohid, que es el único, y Dios es infinito, es ilimitado. Por lo tanto, esta voluntad, que está solamente en el alma divina, también es ilimitada. Y está en todo Yehudí. Por eso todo Yehudí está en condiciones de entregar su vida por Dios. Porque hace referencia, digamos, toca, en el momento en que tocas ese punto lo único que quiere es Dios. Y lo único que existe es Dios. Y sobre esto lo decimos durante Sukkot. Chavuka udvuka bach. El alma está apegada y agarrada, digamos, a Dios. El pueblo judío, las neshomes, las almas del pueblo judío están unidas a Dios, incluidas en Dios. Y automáticamente esto es parte de un texto que se dice en Hoishames, en Sukkot, ahora no importa todo el detalle, a través de que estamos unidos a Dios, es que cargamos, digamos, el yugo de Dios. Estamos vinculados a Dios y lo cargamos ese yugo, llámate lo que tenía la vaca, de Torah y Mitzvot, y Ejida le Yahda, que estamos unidos a Dios, unificados a Dios. Esto es lo que es el alma divina. Kitzur, en resumen, explicamos que el servicio espiritual del alma divina no es solamente entender a Dios. Por más entendimiento profundo que sea, no importa. No ese es el punto. Como por ejemplo una persona puede entender cualquier concepto físico, material en el mundo. No ese es el trabajo del alma divina, sino que lo principal es la voluntad del alma divina hacia Dios. Hay una voluntad que surge del mundo intelectual, de la Neshama, Haya, Bina, Jochma, entendimiento, sabiduría, y es una voluntad limitada. Diferente es la voluntad que surge del nivel que se llama Yehida,
que no está limitado en nada y lleva a la persona a entregarse, Mesirus Nefesh, a entregarse totalmente a Dios. Esta voluntad está en todo Yehudí. Ahora bien, todo esto era el alma divina, muy lindo. ¿Y el alma animal? Esto frente a lo otro hizo Dios, dice Shlomo Melech, el rey Salomón. También en el alma animal existe lo opuesto del alma divina. Y hay dos tipos de voluntad. Si en el alma divina hay dos tipos de voluntad, la intelectual y la esencial, qué sé yo, en el alma animal también. La voluntad que viene de comprender asuntos materiales. El alma animal lo único que le importa es, dame dinero, dame placeres, comida, etcétera, etcétera. Esto es lo que entiende. Esto es lo que entiende el alma animal. El alma animal no tiene los límites, entre comillas, de Torah y Mitzvot. Todo lo contrario. Toda la esencia del alma animal es contra la Torah y Mitzvot. Esta es la esencia del alma animal. Voluntad animalística, ordinaria. Se niega totalmente al alma divina. A voluntad por Dios. En todos los sentidos. No le interesa para nada. Vos me hablás de Kabbalah, yo te hablo de pizza. ¿Cómo pizza? ¿Qué? Sí, pizza. Vos me hablás de mitzvah, yo te hablo de pasear por la playa de Puerto Madero. ¿Pero qué tiene que ver con mitzvot? No importa, no me interesan las mitzvot, me interesan cosas materiales, físicas que yo pueda tocar. Esto es lo único que me importa. Ese es el alma animal. Hay un conflicto en el Yehudí constante, ¿sí? En el alma animal también hay una voluntad que trasciende lo intelectual, que no pregunta por qué es. Como vemos en la práctica, hay gente que está totalmente apartada, Dios libre y guarde, de Torah y Mitzvot, y su alma animal es la que guía a la persona, y la guía en dos caminos. Hay algunos que son, en hebreo se dice Baale y Taiba, son gente apasionada sin límite, pero no apasionada porque ay, te quiero mucho, apasionada por quiero el último iPhone. Y el tipo se va a parar en el Apple Store en Manhattan a las 8 de la noche del día anterior a que abran el negocio para comprar el nuevo iPhone y está orgulloso y excitado porque es el número 3 en la fila. Esa sería la parte improductiva del totalmente. alma animal, Sujeto de deseo, sí. pero la parte, Sí, sujeto de deseo total. claro, pero la parte positiva es la vinculada a la no necesidad de explicaciones. No, esperá, no, vamos paso a ¿no? paso, vamos paso a paso. ¿No? Paciencia. Para lo que- Hay un tipo que es un Baal Taibe, lo único que le interesa es pasiones y pasiones y pasiones materiales. Hacen todo lo que pueden con sus corazones ordinarios para obtener las pasiones que desean. En adición a esto, o más allá de todo esto, les falta no solamente cualquier definición de Torah y Mitzvot, sino que les falta definición humana. Esto es duro, pero eso soy. Porque el tipo está en condiciones de hacer cualquier cosa, incluso cosas inhumanas, para obtener lo que quiere. Son capaces de no ir a trabajar porque tiene que hacer la cola para comprarse el último iPhone. Pero si no vas a trabajar vas a perder el trabajo. Eso, no es fácil conseguir trabajo, no importa. Tengo que estar el tercero en la fila para comprar el último iPhone. Estás haciendo cosas inhumanas. La gente normal no hace eso. No importa, el tipo va y lo hace. Porque necesita ese último teléfono. El otro lo compró hace 6 meses, pero no importa, ya no sirve más. Salió uno nuevo. Una persona así es Heuser Busha, no tiene ni siquiera vergüenza. Y la lógica es, obvio que tengo que estar ahí parado en la fila. ¿Cómo? No tengo que ir a trabajar. Y esto es lo que dice el Salmo, el Teilim, Nim Shal Kabahim Es Nidmu, son como animales. Son como animales. Los animales hacen cualquier cosa para tener lo que les gusta. Así como los animales no tienen vergüenza, de la misma manera este tipo de personas no tienen vergüenza. Pero en adición a todo esto, junto a esto, todo lo que estas personas hacen para obtener sus taibas, sus pasiones, lo hacen simplemente porque les gusta, porque disfrutan de sus pasiones, pero no para enojar a nadie, simplemente porque disfrutan sus pasiones. Pero hay personas que son peores que esto, que lo hacen a propósito, para enojar a alguien. Todo lo que hacen es para burlarse de Torah, de Mitzvot, para rebelarse contra Hashem. Vos tenés un tipo que sabe que no se puede comer jamón y queso. Es un ejemplo básico y sencillo, por eso lo traigo. Sabe que no se puede, pero es rico, me gusta. Lo dice tantas veces, tantos años. Una vez más, no va a pasar nada. No es que el tipo está haciéndolo
para estar en contra de Dios. ¿Ves? Te saca la Torá, ¿viste? Parshas Shmini. ¿Ves donde dice Sahazir que no se puede comer chancho? Mirá, comí. No voy a hacer eso. La Torá es importante, yo creo en Dios, ¿qué va a hacer? Pero esto me gusta, es lindo. Y vuelta, lo hace todo el mundo, mi vecino. Y bueno, vamos, comemos igual. Ese es el primer tipo. El segundo te va a decir qué capítulo y qué número de versículo dice que no se puede comer chancho, y con la Torá en la mano te va a comer un sándwich de jamón y queso. ¿Ves? Y va a ir a la puerta de la casa del rabino, va a decir, mire rabino, yo como sándwich de jamón y queso. ¡Ja! ¿Ves? Lo está haciendo para molestar, para rebelarse, no contra el rabino, pobre tipo, contra Dios. Transgresor. Sí, pero a propósito. Contra Dios, mira, me rebelo y no me pasa nada. Atzelujes. Sí. Atzelujes, en Yiddish. A propósito. Este tipo de malvados no les alcanza que ellos pecan con todo tipo de pecados, sino que hacen que otros pequen también. Hacen que otros pequen también. Y tienen Azus es como insolencia. Tiene una gran insolencia, y Chutzpah es la misma idea. Chutzpah, insolencia, que surge del nivel que se llama Amalek, no importa, un pueblo que eran así, Chutzpaniakim, eran insolentes, y se ríen y se burlan de toda cosa divina, de Dios y de la Torá y las mitzvot. Y esto es el placer de ellos. Y se enorgullecen en cuanto más daño pueden hacer. Como vemos en la práctica, las cualidades de una persona insolente, que todo su orgullo es que él es insolente. Y no solamente insolente sino más, insolente contra los más grandes también. Porque incluso la insolencia también tiene un límite. De manera tal que un tipo que se la cree, como se dice en Argentina, un tipo que se la cree, sí, yo me la creo, pero frente a un tipo mayor, no mayor en edad, alguien más importante que yo, alguien que yo reconozco quién es, qué sé yo, ahí me callo la boca. Yo me la puedo creer frente a los que no saben nada, pero frente a este tipo yo no digo nada, yo me callo. Tienen cierto derech eretz, ciertos modales todavía. Es un insolente en general, pero sabe reconocer por lo menos dónde está parado. Pero hay tipos que su insolencia, personas cuya insolencia no tiene límite, no les importa nada. El verdadero insolente sabe que es una beria shfeila, sos un nada y no valés nada, él lo sabe muy bien, pero tiene tal orgullo y tal insolencia que incluso frente a gente importante, grande, en el contexto que sea, igual son insolentes y terriblemente insolentes. ¿Entiendes lo que está diciendo el Rebbe? Y en esto hay tres tipos de insolencia. Vos tenés una insolencia, un tipo insolente, Chutzpah, ¿sí? Chutzpah, que lo hace con palabras. Se ríe de Dios, con Chutzpah, con insolencia terrible, se ríe de la Torá, se ríe de las mitzvot. Frayeit es un tipo que no le importa nada del judaísmo. Habla y habla y habla contra el judaísmo. Y se jacta. Sí, Por algo lo hace. porque lo disfruta. Sí. Igualmente, entre paréntesis, acá el Rebbe no se metió en eso, pero entre paréntesis es un escudo, es una forma de proteger su propia transgresión y su propio reconocimiento de que no está en el camino adecuado. Entonces por lo menos se burla de los demás, igual no pasa nada, pero en el interior sabe. Lo que pasa es que el Rebbe no se está metiendo en eso. Está hablando en una capa, digamos, más superficial. El que busca eso, ¿no está esperando una reacción del otro? A veces sí. Eso se llama lecanter. Cuando uno, no sé cuál es la traducción exacta, ahora explico. Provocando. Sí. Hay varias formas. Claro, alguien desafiante. Claro, desafiante. Hay varias formas de hacer una pregunta. Vos podés sentarte ahí y hacer una pregunta y tendrás su respuesta a la pregunta que hagas. O podés venir a hacer una pregunta para desafiar y para molestar. En la mayoría de los casos no hay respuesta a esa pregunta. Porque aunque yo te pueda demostrar por qué estás equivocado, no te importa a vos eso. Vos no estás buscando la respuesta. No, está buscando otra cosa. Estás buscando molestar, provocar. Entonces, en general, cuando uno escucha preguntas, hay que saber distinguir de dónde viene, cuál es, por qué te están preguntando esto, qué querés. ¿Querés saber la respuesta realmente? Pinche, tómatela. Sí.
Y en muchos casos, no sé si la mayoría, pero en muchos casos es una especie de autocobertura, autojustificación de por qué yo no lo hago. Porque igual es una porquería, ¿entendés? No tengo por qué hacerlo. Pero en el interior sabe. El Rebbe acá está hablando de una capa mucho más superficial, no está llegando al núcleo de la cosa. Claro, no está llegando a eso, no está buscando eso. Está hablando en general. Mira, hay gente que habla y habla y habla contra la Torah. Hay gente que son también con Jutzpah al próximo nivel, pero no se contentan con hablar mal de Dios y de la Torah, etc., sino que tienen una Jutzpah, una arrogancia, una insolencia que muerde. Es un tipo de insolencia que hace lo que se le canta de Torah y Mitzvot, no le importa nada, y es tan insolente que fuerza a otros que cumplen Torah y Mitzvot a explicar la Torah y las Mitzvot de acuerdo a su propia insolencia. Lo que yo entiendo que está diciendo el Rebbe, puede ser que esté equivocado, pero lo que yo entiendo que está diciendo el Rebbe es: el tipo reconoce que hay una tradición en el judaísmo, sabe que es así, pero no soporta que alguien sea religioso y haga esto porque cree en Dios, y se ponga tefilín porque cree en Dios. Son todas pavadas. Hacelo por otra razón, hacelo porque te gusta, porque es una tradición. Clásico pensamiento tipo reformista. Entonces, en su insolencia, él se pone tefilín, pero no lo hace por Dios. Lo hace porque es una tradición de sus padres, sus abuelos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y va a buscar que el otro también lo haga por lo que él dice, no por lo que el otro piensa. De vuelta, en el contexto que el Rebbe está hablando, Estados Unidos del 43, en donde había que ir a laburar y era difícil y te hacían trabajar en Shabbat y qué sé yo, el tipo judío, el director de la compañía, de la fábrica, qué sé yo, que venía el judío religioso, decía: así con esa cara no, sacate la barba y tenés que trabajar el sábado también, si no te voy a tener que echar. Igual son todas pavadas lo que vos haces, yo también soy judío. Yo no te estoy diciendo que no seas judío, yo también soy judío. Y en Pesaj me junto con mi familia, comemos un poquito de matzá, con eso alcanza, no te preocupes más, sacate la barba, sacate la kipá y vení a trabajar en Shabbat. De eso está hablando el tipo. No le alcanza con burlarse solamente de Dios. No seas tonto, dejá de hacer esas tonterías, ya no va más. Acá en la sociedad que vivimos hoy no funciona más eso, no es necesario. Pero ¿por qué eso lo deja más tranquilo a él? Es lo que hablamos antes, claro que sí, totalmente. Justifica de alguna forma su... Porque él no lo hace, totalmente. Y hay otro tipo de chutzpah, peor todavía, de insolencia, que niega todo tipo de cosa que tenga que ver con Dios. El primero hablaba mal nomás. El segundo hablaba mal y hacía que los otros dejen de cumplir Torah Mitzvot. El tercero no le importa nada. Nada. Niega a Dios, niega cumplir Torah, niega las Mitzvot. Y dice que lo que yo digo es lo correcto. No existe Torah y Mitzvot, no hay ninguna necesidad de hacerlo. Punto. Estos tres tipos de chutzpaniakim, estos tres tipos de insolentes, digamos, están en contra de Dios, en contra de la Torah, en contra de las mitzvot, y David Amelech, el rey David, los llama en diferentes versículos, en los Teilim, con tres nombres: perro, león y reheim. Reheim es un antílope, esos cuernos que tienen unos cuernos largos, grandes, pero esos que son enormes, no un ciervo, esos que son grandotes. Estos tres nombres le ponen. Al primero, que es el que habla contra Torah y mitzvot, el rey David lo llama un kelef, un perro, como está escrito: mi kelef yehidosi atzileini, sálvame de los perros, que me identifican y me rodean para hacerme daño, porque la cualidad de un perro es que ladra. Y este tipo también ladra. Acá el Rebbe trae, incluso el perro ladra contra la luna, ladra todo, ladra acá, ladra allá, a pesar de que la luna está lejos y no va a llegar nunca ahí. No importa, le ladra igual, al grande, al chico, al mediano, a todo el mundo le ladra. Al segundo, al que tiene insolencia contra la Torah y la mitzvot, el rey David lo llama un león. Como está escrito: Oishieni mi pi ariei, sálvame de la boca del león. Al tercero insolente, que tiene tanta arrogancia y orgullo que se niega totalmente a Dios y a la Torah y las mitzvot, el rey David lo llama un reheim, tipo un antílope. Estos tres tipos de malvados son dirigidos por su alma animal, que esto es lo que el Rebbe estaba tratando de explicar de antes. Son dirigidos por su alma animal. Y Dios le dio al alma divina fuerza divina, paréntesis pongo yo, no está en el texto,
en la entrega de la Torá, en Shavuot, en Matan Torá. Esto es lo que pasó. Cierro paréntesis. Dios le dio fuerza al alma divina para poder sacar y salvar a todos aquellos que son arrastrados y guiados por estos tres tipos de Hutzpaniakim, por estos tres tipos de personajes malvados. Esto es lo que significa, volviendo al comienzo de todo el Maise, de toda la historia, Mashheini, arrástrame. Es decir, hay una fuerza que el alma divina tiene que surge del nivel espiritual que se llama Yehida, que es única y único y unido a Dios, de manera tal que sea Ajarejo, tras de ti. En el lenguaje de un versículo, Ajarei Hashem Yitbarech Torah Mitzvot, tras de Dios y tras la Torah y las Mitzvot, Narutza, en plural, vamos a correr los dos. El alma divina puede modificar al alma animal y hacerle cambiar de perspectiva. Este Mashheini, este arrástrame que le pedimos a Dios, rechaza y deja de lado, desplaza a todo tipo de influencia de estos tres tipos de personajes. Y esto es a través de recibir la Torá en el monte Sinai, que fue dado para dos tipos de personas, la Torá. Uno, para aquellos que saben Torá, la Torá revelada, que es el Talmud, que se llama la Halajá, y la Torá oculta. Esto es el final del versículo, Habieni Amelech Hadar. Llévame, el rey, a su cuarto. El cuarto del rey, digamos, es la Torá, las mitzvot. Entonces el tipo sabe Torá y le pide a Dios, yo estoy en el cuarto de Dios. La Torá fue entregada para ese tipo de personas. Y además, la Torá fue entregada para un segundo tipo de personas. Yehudim Pshutim, Yehudim simples, sencillos, que rezan, dicen Teilim y escuchan como los que saben estudian Torá. Y esto es Nagila Benizme Habach. Esto es el último pedacito del versículo. Vamos a alegrarnos, regocijarnos y alegrarnos en ti. Bach, en ti, en hebreo se escribe con una Haf y una Beis. Haf, Beis suma 22, que son las 22 letras de la Torá, como está escrito en el Midrash. Es decir, incluso una persona que no sabe nada, no te preocupes. Vos sentate donde están estudiando Torah y escuchá y alegrate en esas, entre comillas, 22 letras del abecedario que son mezcladas para generar palabras de Torah. Entonces la Torah fue dada para los dos personajes. Que nadie venga a decir, no, yo no entiendo nada, no puedo hacer nada. No. La Torah fue entregada para vos también. Y no solamente eso, sino que tenés que alegrarte con la Torah. A través de recibir la Torah y cumplir las mitzvot, nos salvamos de estos insolentes y tenemos el mérito de revelar nuestra alma divina, Mashheini, que Dios nos arrastre y nos ayude a través de la fuerza del alma divina, para entender lo que nos están diciendo estos enviados de Dios, volviendo al comienzo, Moishe y Aaron. ¿Qué nos dicen los enviados de Dios? Que en este caso se refiere a los Rebbeim, a los rabinos, a los sabios, etcétera, etcétera, que seamos fuertes en la fe en Dios y en el estudio de Torah, que nos fortalezcamos en la observancia de mitzvot, concretas, prácticas, con pureza e integridad. Kitsu, resumen, y con esto terminamos. Explicamos que el alma animal es el opuesto justo del alma divina. Y ella también tiene dos tipos de voluntades. Están los tipos que no tienen vergüenza y son apasionados, como animales, que son apasionados y se niegan a Dios porque les gusta nada más hacer cosas contra la Torá. Y hay otros malvados que son rebelados, digamos, con B larga, son rebeldes para enojar a Dios, que son tres tipos en general, que el rey David los llamó con tres nombres diferentes. Hay quienes su insolencia es que se burlan del judaísmo y hablan de Dios y hablan de la Torá y las mitzvot. A estos el rey David los llamó perros, que ladran. Hay quienes son insolentes y explican la Torá y mitzvot como se les canta, hacen lo que quieren. La Torá, no haga más esto, está todo bien. O hacerlo de otra manera, no es como dice la halajá, no importa. A estos el rey David los llamó leones, que son obviamente más fuertes y peores que el perro. Y hay otros insolentes, que se consideran a sí mismos por encima de la Torá de las mitzvot. Deja esto para los que no entienden nada, los pobres religiosos tontos. Yo estoy por encima de eso. A estos el rey David lo llamó Re'ein, antílope, porque es un animal grandote, enorme. A través del estudio de Torá, de decir palabras de Torá, nos salvamos de todo este tipo de insolentes, y esto fortalece la fe en el interior de todo Yehudí y la observancia de la Torá y las mitzvot en la práctica.